Primero felicitar a Germán y esta organización enorme de esta actividad que inaugura una sensación nueva. Recién le preguntaba en el chat nuestro a los compañeros si existe una forma de emoción virtual, porque realmente viendo los cuadraditos, viendo a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, a uno se le cae un lagrimón, porque necesitamos tanto los peronistas estar juntos, necesitamos tanto abrazarnos, necesitamos tanto trabajar en la misma dirección y con el mismo sentimiento, que estar de esta manera, que insisto, lejos en el espacio, pero cerca en el sentimiento y en la pasión, me parece algo enorme. Y realmente creo que existe la emoción virtual y permítanme expresarla. Y que nos juntemos con Cristina, con Agustín, con tantos compañeros y compañeras, nuevamente quiero decir que lo primero que hace es recordarme cuando Néstor nos pidió que queremos la corriente. Siempre con Agustín lo repasamos. Hace más de 10 años que Néstor planteó esta idea de conformar una organización poderosa a nivel nacional, y creo que si él nos estuviera mirando de algún lado y participando de esta actividad, estaría orgulloso de que hayamos, aún en los peores momentos, como fueron los momentos del macrismo y de la persecución que sufrimos durante esa etapa, la corriente se mantuvo y dio las peleas que había que dar. Y estuvimos orgullosos también durante ese tiempo que formemos parte de un bloque de diputados y de un bloque de senadores que jamás levantó la mano para votar una ley que afectara a nuestra gente, que afectara a nuestro pueblo. Y tener siempre, cuando terminaba cada una de las sesiones, la palabra de Agustín planteando con profundidad, como jefe de bloque, cuál era nuestra mirada respecto del proyecto alternativo al macrismo. Yo voy a ser muy breve porque lo importante es hoy estar juntos y poder sumar nuestros esfuerzos, pero quería plantear 3 o 4 cuestiones que me parecen centrales. La primera es que, como decía Alberto recién, que también vale la pena destacar, cuando nos acercamos a Alberto a pedirle esta grabación para nosotros, porque él no podía estar con nosotros en la reunión por una cuestión de agenda, él dijo: ¿cómo no voy a estar cuando ustedes me piden si ustedes están siempre cuando yo les pido? Esa fue la respuesta de Alberto, y al minuto estaba grabando un mensaje para nosotros, porque sabe que nuestros compañeros, a quienes hemos escuchado recién, que están en las cámaras, que están en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias, siempre incondicionalmente. Yo creo que esa es la característica principal de la corriente, es que incondicionalmente estamos apoyando el proceso que encabezan Alberto y Cristina. Y esto me parece fundamental. Yo quiero señalar que desde que tengo uso de razón y de que recuerdo elecciones, siempre que hay una elección decimos: esta elección es muy importante, esta elección es la más importante de todas, esta elección es trascendente, esta elección es decisiva. Y la verdad que es así. Yo la primera que recuerdo, casi ninguno de ustedes la recordará, pero es la del 73. Y cuando nos planteábamos, no voté todavía en esa elección, pero sí la recuerdo, cuando planteábamos Cámpora y que la vuelta de Perón, parecía que el fin de la dictadura empezaba, y así lo ocurrió, una etapa totalmente distinta. Y esa elección, como la posterior de fin del 73, cuando pudimos elegir a Perón, eran fundamentales, y la del 83 también lo fue. Y cuando uno piensa en la elección para terminar con la hiperinflación y la elección para terminar con la crisis del 2000, 2001, 2002, en la elección de Néstor, todas las elecciones de Néstor y Cristina son todas trascendentes, pero cada una tiene una característica particular. Y quiero señalar que del resultado de la elección que vayamos a tener en octubre y noviembre de este año, compañeras y compañeros, sin lugar a duda, no solo va a definir, como se decía recién, si tenemos mayoría en las cámaras o no, sino que fundamentalmente va a decir qué fuerza tenemos nosotros para avanzar en las transformaciones en los 2 años que quedan. Porque nos tocó, como decía Alberto, nos tocó gobernar en una pandemia. Son 2 cosas distintas, gobernar y gobernar en una pandemia. Estos 2 años que vienen, donde seguramente a partir del enorme proceso de vacunación,
que estamos llevando adelante terminaremos con la pandemia, por lo menos con sus efectos más importantes, se trata de que tengamos la fuerza necesaria, que es la fuerza de los votos, la única fuerza que tiene la democracia, que es la expresión de nuestro pueblo en las urnas, para que esa fuerza nos dé las garantías de poder avanzar en transformaciones profundas. Nuestro país no va a salir de la crisis con maquillaje, nuestro país no va a salir de la crisis con transformaciones superficiales. Hace falta transformaciones estructurales profundas que nos permitan pensar en un país totalmente distinto, donde el crecimiento esté acompañado de una profunda distribución de los recursos, porque estamos en un país profundamente desigual también que necesitamos transformar. Entonces, la fuerza de la elección que nosotros logremos a fin de año es la que va a impulsar esa capacidad, si la tenemos o no, de transformar el país en 2 años para realmente, y no me cabe ninguna duda que esta elección del 2021 define en buena medida el resultado del 2023. Si tenemos la fuerza para transformar, si tenemos la fuerza para cambiar, si tenemos la fuerza para construir justicia social, no cabe duda que estaremos en el 2023 reeligiendo al gobierno nacional y popular y generando un proceso de transformaciones que ya no se detenga nunca más, porque la Argentina va a tener un futuro venturoso. 2 o 3 cuestiones hacia octubre-noviembre. La primera, que se repite, y cuando uno lo repite y no va al fondo, corre el riesgo que quede en un formalismo. La palabra central, sin lugar a dudas, es la unidad. Pero yo diferenciaría en el tema de lo que fue la unidad y la genialidad de Cristina al respecto para construir un frente de todos que nos permita incorporar a todos los sectores que nos oponíamos a Macri para tener un gobierno alternativo, un gobierno nacional y popular. Porque es distinta la unidad cuando uno está en la oposición que la unidad cuando uno está en el gobierno. La unidad respecto cuando uno está en la oposición tiene que ver principalmente con la necesidad que teníamos de terminar con el gobierno neoliberal. La unidad en el gobierno tiene que ver con la defensa del gobierno y tiene que ver con el rumbo. No puede haber unidad si no hay unanimidad respecto del rumbo. Claro que una vez que definimos el rumbo, y es el rumbo que están defendiendo Alberto y Cristina, nosotros tenemos que avanzar en cuanto a cómo transformamos, y tiene que ver incluso con un tema de unidad vinculado al tema de la velocidad de la transformación de los cambios. Nosotros, desde la Corriente Nacional de la Militancia, no estamos para crear una unidad que defienda un statu quo, no estamos para crear una unidad que en el esfuerzo de crear la unidad nos olvidemos de la transformación. Somos los que estamos en la Corriente Nacional de la Militancia, claramente aquellos que acompañamos a Alberto y Cristina, para que esa unidad nos signifique poder avanzar y poder transformar. Tampoco en el extremo de aquellos que creen que son los iluminados y que sin mirar la correlación de fuerzas concreta nos dicen que hay que hacer aquellas cosas que sabemos de un día para el otro que no tenemos las condiciones para hacerlas. Desde la Corriente Nacional de la Militancia estamos en contra de la defensa del status quo y estamos también en contra de aquellos que simplemente tienen consignas que son provocadoras, pero no son consignas capaces de colocar. Nosotros tenemos que mirar la correlación de fuerzas sin lugar a dudas, pero quiero decir, porque me tocó acompañarlo como ministro a Néstor en el 2003, que si hubiéramos mirado solo la correlación de fuerzas existente, no hubiéramos cambiado nada, porque Néstor llegó con el 22% y con más de la mitad de la población votando procesos neoliberales, a pesar de la crisis de los 90 y a pesar del neoliberalismo que impregnó el país durante toda esa etapa. Néstor lo que supo hacer es cambiar la agenda y construir una nueva correlación de fuerza. No estaba en los derechos humanos en la cabeza de los argentinos cuando él asume con el 22%, no estaba el tema de desendeudarnos y tener autonomía en la toma de decisiones. No estaba la unidad latinoamericana y la integración regional como un eje central. Néstor planteó cada uno de estos temas. Cuando Néstor decía que esto se resuelve con trabajo y de ninguna manera a través de planes sociales o de represión, planteaba el eje central de una Argentina distinta y construyó una correlación de fuerzas. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros tenemos que trabajar, y no se hace de otra manera que no sea con la militancia, para la construcción de una correlación de fuerzas que nos permita avanzar y transformar el país. Insisto, no estamos en el gobierno, Néstor nos decía todos los días eso, no estamos en el gobierno para hacer lo que hicieron tantos y fracasaron. Estamos en el gobierno para recuperar lo mejor del 2003 al 2015 y por esa base ir
a resolver las asignaturas pendientes que aún nos quedan. Termino con una cuestión que me parece central, o dos cuestiones que me parecen central de acá a octubre. La primera es quién fija la agenda. Está claro que con el manejo de los medios, está claro que con el lawfare, está claro que con las estrategias que llevó adelante el neoliberalismo durante el tiempo que le tocó gobernar, y durante el tiempo, hay que decirlo, que está en la oposición, con una oposición totalmente que no tiene ninguna capacidad de construir política de Estado. Nos parece que nosotros tenemos que dirimir esta elección en torno a la agenda. Si eso se imponen los temas de Nicaragua, vacunas VIP, corrupción, etcétera, etcétera, que nos ponen todos los días, y vamos a discutir esos temas, nosotros, sin lugar a duda, no vamos a poder colocar el eje de la campaña. Yo creo que esta campaña se define en cuáles son los temas centrales. Por ejemplo, lo que decía Alberto recién, que es el tema del papel del Estado. Hoy no hay que discutir teóricamente el papel del Estado. Tuvimos un Estado presente en los peores momentos. Imaginémonos a esta oposición sin Ministerio de Educación, sin Ministerio de Ciencia y Tecnología, los dos ministerios fundamentales para resolver este tema, si hubiera podido avanzar en la resolución de la pandemia. Claramente hay temas que nosotros tenemos que colocar en el eje de la agenda, como por ejemplo la política de Estado, cambiar el modelo productivo, dejar de depender del dólar mirando todos los días con la cotización, porque cambiemos un modelo productivo que deje de ser exportador de productos primarios y vaya a un país fuertemente industrializado. Lo decía Mara recién en la introducción, me pareció sensacional. Blanca, es otra expresión de esa mirada. En la educación, la ciencia y la tecnología, para agregar valor y poder competir con las grandes potencias, con el resto de los países, no solo en la exportación de productos primarios que no generan mano de obra, sino en la generación de un país poderosamente industrial que compita a nivel internacional, pero que principalmente cambie la alternativa que nos planteó el liberalismo, que era primero crecer y después con el goteo, con el derrame, atender a los sectores populares. Nuestra estrategia para crecer es la distribución. No es que el crecimiento después va a generar distribución. No hay forma de crecer sostenidamente si el eje central no es la justicia social, si el eje central no es la distribución. Por eso me parece que estos temas son centrales, discutir, debatir, colocar estos temas en la agenda, que la elección se discuta y se dirima respecto de quién coloca los temas sobre los cuales se va a votar, me parece central. No alcanza. Por supuesto, hay que hacerlo bien otra vez, Alberto lo decía, Agustín lo repite siempre, Cristina lo plantea. Nosotros tenemos que criticar y hacerles pagar aquello que destruyeron durante los 4 años que les tocó gobernar, sin lugar a dudas. Pero no vamos a ganar solamente mostrando quiénes son ellos, porque nuestro pueblo los sufrió y los conoce. No vamos a ganar solamente planteando la enorme voluntad y el enorme esfuerzo que hizo el Estado con Alberto y Cristina a la cabeza para atender situaciones tan críticas como la pandemia. Se define el voto, y esto está muy trabajado, de la mano de la propuesta. ¿Quién tiene la mejor propuesta para adelante? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que nosotros proponemos en cada una de las áreas, en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios? ¿Qué es lo que nosotros proponemos para transformar el país y sacarlo para siempre de la crisis? Sin lugar a dudas, me parece que en torno de esto tenemos que dar la batalla. Termino señalando que es la militancia. No conocemos otra forma, no conocemos desde la corriente nacional de la militancia, que por eso se llama así, otra manera de transformar la realidad que no sea con el trabajo en todas las esquinas, en todas las casas, timbreando con las condiciones que nos permite la pandemia, pero estando, trabajando en las redes, generando las condiciones para volver a ganar la calle, y ese es nuestro camino. Confiamos, creemos, queremos en la militancia, somos eso de toda la vida, estamos orgullosos de nuestros dirigentes, estamos orgullosos de los dirigentes que, yo quiero ser una figura, me lo acuerdo Agustín, subido arriba de una mesa, cuando nos quisieron hacer pasar la reforma previsional, recién asumíamos como diputados Agustín y yo, y él arriba de una mesa, Cristina acompañándonos, pero él arriba de una mesa, desnudar en ese momento que esa reforma previsional iba a afectar a las mayorías y que no había un cheque en blanco, y esa elección de medio término no le daba un cheque en blanco al gobierno, es lo que permitió frenar después la reforma laboral y la reforma impositiva que iba a afectar
tremendamente a nuestro pueblo. A partir de ese momento de la lucha, de que ellos hayan tenido que poner la gendarmería en la calle como lo pusieron, entonces sí empezó a haber el 2019. Si no, muchos compañeros pensaban en el 2023. Fue la lucha del pueblo, la gente en la calle y esa resistencia enorme que simbolizo muchas veces yo con Agustín arriba de la mesa, porque esa foto al otro día en la tapa de los diarios, o sea, miren lo que hacen los peronistas. Sí, somos los capaces de resistir, somos los capaces de decir que no y de no aceptar de ninguna manera que nosotros nos encaminemos a defender una realidad que es totalmente desigual aún y que nos deja muchas asignaturas pendientes. Compañeras, compañeros, vamos a ganar estas elecciones, no les quepa ninguna duda que estaremos festejando y esperemos que para esa época también tengamos emoción virtual, pero tengamos emoción presencial. Y que esa victoria en la calle que estaremos festejando en octubre, noviembre de este año, nos abra las puertas para 2 años de profundas transformaciones para construir la Argentina que queremos. No estamos de acuerdo, no estamos conformes, no queremos una Argentina con este nivel de pobreza, no queremos una Argentina con este nivel de desigualdad. Somos peronistas porque realmente queremos transformar las cosas. No nos bancamos esta realidad. Alberto y Cristina a la cabeza, todos los compañeros, absolutamente todos los que integran el Frente de Todos tienen que estar en la primera línea de batalla para esta elección, pero la corriente nacional de la militancia tiene que tener el orgullo de estar encabezando, como acá, federalmente, en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios, un proceso enorme que lleve al único objetivo que podemos tener todas y todos, que es la felicidad de nuestro pueblo. Abrazo enorme y espero que todas y todos compartan esta emoción que no puedo dejar de tener después de tanto tiempo de no vernos tantos todos juntos. Así que abrazo enorme.